amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a una nueva entrega de Para Entender. Ya saben que este segmento que preparamos para ustedes es para poder clarificar las situaciones que vemos en las noticias, que vemos en el día a día, pero que a veces no entendemos completamente y que quienes conocen bien, pues nos facilitan su experiencia, su conocimiento, su sabiduría para poder entender lo que está ocurriendo. Hoy vamos a hablar de Bolivia porque la situación del vecino país es muy preocupante, la situación económica que claramente puede tener efectos en toda la región y particularmente en el Perú. Pero, ¿qué fue lo que pasó en Bolivia? Hasta hace muy poco, incluso probablemente hasta la mitad del año pasado, del 2022, se hablaba de una economía bastante sólida, de un modelo económico que ayudaba a los pobres, de una inflación muy baja, era la inflación probablemente la más baja de América Latina, y entonces decíamos, bueno, no lo ha hecho tan mal el gobierno de Evo Morales, era lo que entendíamos desde lejos. Pero ahora que vemos filas en los bancos y unos números que son muy preocupantes, ya la constatación de que Bolivia no importa más energía, más combustible del gas que produce cuando era una potencia en producción energética y pues hay un control a la compra de dólares, la gente está angustiada y hay quienes dicen Bolivia ya es un país con su economía quebrada. De todo eso vamos a hablar con Jaime Aparicio. Él fue viceministro de Relaciones Exteriores, es diplomático de carrera, fue representante de su país ante la Organización de Estados Americanos y sobre todo es una persona centrada, con sensatez, que conoce muy bien lo que pasa en su país y por eso lo hemos invitado aquí a Epicentro. Hola Jaime, muchas gracias por estar aquí hoy en Epicentro. Gracias Clara Elvira, buenas tardes, un gusto estar en tu programa y hablar de esto que lo has resumido muy bien. Como un país que hablaba de una especie de milagro económico ha derivado en una crisis en la que en estos días se habla ya de un colapso de la economía boliviana, un tránsito no igual, pero con muchas características similares a lo que pasó en Venezuela y en otros países de Latinoamérica, incluso el Perú en algunos periodos de su historia, y sobre eso vamos a tratar de referirnos brevemente. Ajá, entonces empecemos por el principio. ¿Qué fue lo que hizo mal Bolivia para llegar a este punto? El primer problema fue que Evo Morales vendió la idea de que Bolivia había logrado un gobierno entre 2006 a 2009, sobre todo, que había producido un milagro económico y lo justificó diciendo que se debía a supuestas nacionalizaciones de las industrias más importantes, el gas en este caso, que en realidad no sucedió, pero él lo vendió como una nacionalización a empresas brasileñas, sobre todo a la empresa de gas del Estado brasileño, y también a una supuesta habilidad de su ministro de Finanzas, que vaya la casualidad, es el actual presidente de Bolivia. Luis Arce. O sea que la enfermedad la tiene que curar el que la produjo ahora y eso crea una dificultad adicional. Lo que se olvidó decir Evo Morales es que el 2003 el precio del barril de petróleo estaba en $42. Luego, a partir del 2003 empezó a subir y para enero de 2006 ya había superado los $100. Y el 2008 llegó a rozar muy cerca de los $200. No hay que olvidarse que Bolivia había invertido los años anteriores a Morales en búsqueda de gas, una inversión masiva a través de un programa que fue la capitalización, en la cual se firmaban contratos de riesgo, es decir, una empresa extranjera venía y buscaba gas. Si encontraba, las ganancias se repartían entre el Estado y la empresa. Si la empresa durante 5 años hacía prospección a un costo muy alto y no había gas, la pérdida era para la empresa, no para el Estado boliviano. Por tanto, eso es lo que hizo que Bolivia sea la segunda potencia exportadora de gas después de Venezuela en América Latina en esos años. Pero además
se logró, esto antes de Evo Morales, que el precio del gas esté indexado a la gasolina, al petróleo. Y eso se hizo porque en ese momento a Brasil, era la época de Fernando Henrique Cardoso, le convenía ese acuerdo. Nadie pensó que el precio del gas se dispararía, el precio del petróleo se dispararía, y como estaba indexado el gas, a Bolivia le entraron, Clara Elvira, cerca de 55.000 millones de dólares, el ingreso más grande que había tenido Bolivia en su historia. Entonces, es muy fácil administrar las finanzas de un país con esa cantidad de plata. Comprenderás que fue muy fácil. Sí. Entonces, el análisis y la pregunta que debió haberse hecho es qué se pudo haber hecho con esos más de 50.000 millones de dólares si se hubiera manejado esa bonanza medianamente bien, ¿no? Hay ejemplos en el mundo como Finlandia, Noruega, cómo han manejado esos ingresos súbitos del alza del petróleo en fondos de compensación, inversión en infraestructura verdadera, en educación, etc. Bueno, ¿qué se hizo en Bolivia? Se crearon bonos sociales, se gastó en grandes proyectos como por ejemplo un edificio presidencial que se llama como el de Rumania. Ya, pero Jaime, detengámonos un poquito en lo de los bonos, porque claro, cuando uno tiene mucho dinero, tiene dos opciones, o guardarlo en el banco o gastarlo. Y lo que hizo Bolivia fue que efectivamente una parte lo gastó en bonos sociales. Eso no se tradujo en bienestar, digamos, no está bien, porque hay países que guardan y mantienen sus reservas internacionales, pero Bolivia hizo un tema de asistencia y de subsidios que yo quisiera que me digas si eso funcionó, si funcionó para sacar a la gente de la pobreza, si eso no compensa un poco también para la sociedad que el Estado invierta en su gente. Eso funciona y eso es algo positivo. Y en el caso este de Evo Morales ha rebajado los índices de pobreza. De pobreza. El problema es cuando haces medidas que son más políticas y son económicamente insostenibles. Un ejemplo, antes de Evo Morales, en el gobierno de Sánchez de Lozada, se capitalizaron las empresas del Estado, es decir, se vendió la mitad de la empresa, se asoció con una empresa extranjera y las ganancias del Estado iban a cubrir estos bonos. O sea, el primer bono importante, que es el bono solidario, se creó para las personas de la tercera edad, se creó en el régimen anterior a Sánchez de Lozada. Acá se mantuvo ese bono, se hizo y se hicieron otros bonos para ayudar a los estudiantes en las escuelas, lo cual era muy positivo, pero a diferencia del pasado, no fueron sostenibles porque no estaban basados en un respaldo lógico de la economía. Como que la reducción de pobreza que hubo durante el periodo de Evo Morales, ahora lo que estamos viendo es una regresión, lamentablemente. Y, o sea, que no fueron sostenibles los bonos, no estaban financiados y no dieron un resultado a largo plazo, digamos. Exactamente. Un ejemplo, Clara Elvira. Tú puedes decretar, como se hizo con decreto y se mantuvo por un tiempo, seguro social gratuito obligatorio, ¿no? Con un decreto. Pero así no se da un seguro social con un decreto. ¿Por qué? Tienes que subvencionar eso a un costo imposible de manejar, si no todos los países del mundo lo hubieran hecho. Claro. Es un acto de demagogia pura. Hay que aportar, claro. En estado puro, hacer un decreto sin aumentar camas, vacunas, campañas, infraestructura hospitalaria, ambulancias, médicos. Es muy fácil hacer solo un decreto. Entonces, ese tipo de cosas han ido comiéndose los ingresos del país. Han habido 10 años de déficit progresivo de la economía y cuando se acabó el boom económico, el precio de los minerales cae porque ya China deja de comprar a esos precios y se cae sobre todo el gas porque ya no hubo más inversión y Argentina descubre vaca muerta, el gas, y ahora Argentina está reemplazando a Bolivia en su exportación al Brasil. A Chile, y estamos en una situación de liquidez importando gasolina y subvencionándola
200 millones de dólares de subvención mensual. Ya, Entonces, Jaime, perdóname un momento porque tengo aquí unas cifras sobre eso. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística dice que Bolivia importó en 2022 combustibles y lubricantes por 4.066 millones de dólares, mientras que sus exportaciones fueron de 3.088. Entonces, ahí hay un desnivel de 1.000 millones de dólares. Por otro lado, el descenso en la producción de gas. Hoy se produce, según estas cifras, 15,4 millones de metros cúbicos diarios después de haber superado los 22 millones en 2015. Es decir, cada día se producen 7,4 menos millones de metros cúbicos de gas menos que en 2015. Obviamente que hay un hueco, es eso. Claro. Es eso Ahí hay, lo que y pasa. no se invirtió en prospección. Se extrajo todo el gas que es no renovable, por supuesto, y no se hizo nuevas inversiones porque ninguna empresa extranjera estaba dispuesta a hacer inversión en las condiciones que ya puso el gobierno de Morales, ¿no? Que no eran de riesgo, sino eran con un pago muy bajo y ellos ya no quisieron, o sea que no hubo inversión. Y le ha tocado a Arce pagar la cuenta de todo esto, ¿no? Y hay una regresión en los índices de pobreza, hay un problema. Y además hay otra cosa, que no es cierto que los gobiernos de izquierda, los avances en reducir la pobreza de los gobiernos de izquierda fueron muy distintos a los otros gobiernos. Hubo en la región una reducción de los índices de pobreza en ese periodo de altos ingresos, más o menos, pero fueron producto de ese ingreso masivo de recursos a América Latina. El problema es que Bolivia mantuvo una reprimarización de las exportaciones, se dedicó al sector extractivo y a la monoproducción de gas y minerales, y no hubo una diversificación económica, ¿no? No se crearon las condiciones para salir de esa historia que desde los 60 estamos entre la sustitución de importaciones, la dependencia de materias primas. Todo esto falló y no hubo inversión en gas y ahora, como te digo, hay que pagar la cuenta. ¿Cuál es la realidad en este momento? Que hemos bajado de 15.000 a 3.000 millones de dólares las reservas. Las reservas en efectivo para los pagos urgentes y necesarias en efectivo están por debajo de los 300 millones de dólares. O sea, esto es muy terrible. El gobierno está tratando de vender bonos soberanos en los mercados financieros internacionales. Ha vendido 850 el año pasado a Goldman Sachs, JP Morgan, al 7,5%. Ese dinero se ha ido en el último pago de la deuda, del vencimiento de deuda, o sea que eso se ha ido directamente ahí. De esos 850 que han vendido en el mercado de bonos, 90% han comprado las AFPs bolivianas, que eran españolas en este caso, obligadas por el Estado a comprar esos bonos. O sea que no hubo interés en los financistas internacionales en comprar esos bonos. Las AFPs han sido nacionalizadas, a partir de este año ya pasan al Estado, por tanto, ya nadie en el mundo financiero internacional quiere comprar los bonos. Claro. Ni un 15%, imagínate. Pero, Clara Elvira, lo más grave es que en el presupuesto general de la nación está consignado 2.500 millones de dólares de ingreso por venta de bonos. Y la realidad es ahora que no se van a comprar esos bonos por dos problemas. Uno es de prestigio y reputación. Ya Bolivia, con todo el tema de los presos políticos, los problemas políticos, las instituciones financieras no quieren meterse. Y segundo, por un déficit y una reducción de las reservas alarmantes, ¿no? Entonces, Bolivia, ya no hay confianza en Bolivia y ahí tenemos un problema de falta de acceso a crédito. Acaban de acudir a sacar 600 o algo así de millones de dólares del Fondo Monetario, de los derechos especiales de giro, a pesar de que en el gobierno de la señora Áñez se hizo esa operación, llegó Arce y la canceló, tuvo que pagar una multa y devolvió esa plata.
Y ahora, sin Está avisar y en ocurriendo. secreto, vuelven a hacer esa operación y hay una persona en la cárcel, que es el ex viceministro de Finanzas, Por por haber haber hecho eso. hecho esa operación. Y ellos la hacen. Entonces, no hay acceso al crédito. Estamos con un resultado económico patético en este momento y es muy posible que haya un colapso, ¿no? Porque ya Ujú. no se consiguen dólares, etc. Claro, entonces voy para allá, para la gente, porque la gente que ve que las AFP han sido nacionalizadas y que las obligan a comprar esta plata, con lo cual es pasar la plata de un bolsillo al otro, estos bonos, Así es. y que la situación, digamos, a futuro es complicada, entonces dice, bueno, yo voy a pasar mi plata a dólares, porque el dólar finalmente es seguro, y cuando llegan les dicen, no, a ver, usted para comprar 5.000 tiene que traer su DNI. Para comprar 10.000, tiene que traer 2 DNI. Para comprar 15.000, tiene que justificar, ¿no? A partir de $19.000, tal vez, tiene que justificar para qué es que necesita la plata. Eso claramente es un control de las divisas, un control de la plata de la gente. ¿Qué puede pasar? Porque la gente está angustiada, vemos unas filas en el banco y entonces ya hay quienes dicen, bueno, ahora lo que están haciendo es comprar soles, incluso peruanos. Eso Así no es, funciona. así es. Esta historia es cíclica, no solo en Bolivia, pero si vemos Argentina es Claro. exactamente No, el mismo Argentina tiene fenómeno. doctorado en eso, claro. Doctorado y Sí. nosotros somos aprendices de eso y empieza con una cosa, la pérdida de confianza. Ujú. Aunque no hubiera una escasez real de dólares, la gente ya prefiere, el boliviano era la moneda que usaban durante 10 años, hoy todos quieren tener su plata en dólares. Entonces la presión cambiaria es muy grande y que Ujú. aparecen cometiendo los mismos errores, los mismos pasos, creando dólares preferenciales para los exportadores, han comprado oro, han hecho unas medidas que han aumentado esa desconfianza y como tú dices, la gente quiere dólares. Entonces la presión es muy grande, ya no se consigue dólares, los importadores, exportadores no pueden conseguir dólares para comprar sus insumos y está empezando una especie de desarreglo estructural de la economía y no sabemos dónde va a ir esto, pero posiblemente veamos lo que pasa en Argentina se refleje en Bolivia y la gente va a empezar a comprar soles, lo que puedan, para, para garantizarse como pasó en Argentina Sí. de alguna manera, ¿no? Jaime, ya para terminar, dicen que las personas inteligentes aprenden de sus errores y los sabios aprenden de los errores de los demás. Y entonces pienso en Perú, en el gobierno anterior, el gobierno de Pedro Castillo, que hablaba de que no teníamos que hacer una refinanciación, una reorganización de los contratos. Y hay gente que sigue defendiendo eso de cambiar las condiciones de los contratos, de la exploración, de la explotación de los recursos naturales. Y por otro lado, en Colombia, en donde el presidente Gustavo Petro ha dicho, bueno, aquí hay que hacer cambios sustanciales en la matriz energética. Esto que le está pasando a Bolivia es una alerta para Perú, para Colombia y para los que tienen esas veleidades con los cambios de las matrices energéticas así drásticamente. Absolutamente, absolutamente, por varias razones. La primera es porque nosotros en América Latina, con esta división de izquierda y derecha tan nefasta para los países, nos hemos olvidado eso que decía Octavio Paz, que es la filosofía del sentido común. Entonces hemos perdido el sentido común, que no es ni de izquierda ni de derecha, Claro, que es sino el menos común de los sentidos. exacto, solucionar los problemas. Entonces, ¿qué sucede? Que tratan de hacer cosas. Las empresas extranjeras no son la Madre Teresa, no vienen a hacer caridad, vienen a ganar plata. Sí. Y si tú les quieres hacer como pretendió hacer Evo Morales, de quitarles eso y decirles que ahora pagan 80% de impuestos, en el caso de Bolivia las empresas aceptaron, pero dijeron perfecto, pero solo comercializamos el gas. Ya no hacemos ni prospección ni Arriesgamos. inversión, vamos a ser comercializadores de gas y estaban cómodos porque no tenían ningún riesgo. Pero si asumen riesgos, por supuesto, quieren ganar. Entonces, no aprendemos en la región y nos encontramos en esta situación que yo creo
deberían observar como pasó en Venezuela, que estas medidas llevan al desastre, ¿no? Tarde o temprano, porque si hubiera un mínimo de sentido común, se tendría que hacer algo respecto a los 1.700 millones de dólares anuales que cuesta subvencionar el petróleo. Y ahora tú vas a ver que estás en el Perú, que esa gasolina se va a ir al Perú, porque en este momento, cuando ya el dólar está subiendo, lo que va a pasar es el contrabando de gasolina. Claro. Bueno, eso se va permanentemente, se Eso viene se va a ir, es una cadena sin fondo. Y claro, por razones políticas, porque un gobierno en Bolivia tradicionalmente se puede caer por quitar la subvención a la gasolina, van a mantener eso hasta las elecciones y yo no alcanzo a entender cómo van a financiar eso. Oh, qué difícil situación, pero bueno, me queda mucho más claro. Así, para quienes han visto la situación alterada de Bolivia, ya aquí está una explicación que tiene mucho sentido. Muchas gracias, Jaime Aparicio, por estar aquí hoy Para Entender en Epicentro. Gracias a ti, Clara Elvira, y hasta pronto. Adiós. Hasta pronto, amigos.